La Iglesia Bíblica Internacional le da la más cordial bienvenida a su serie expositiva de Hebreos. El libro de Hebreos, hermanos, nosotros ya llevamos hace algunas semanas este hermoso libro. Hoy día vamos a desarrollar la idea aprobado o reprobado en la fe. Cuando nosotros, después de algún tiempo de clases, por ejemplo, nuestros niños están en el colegio y cuando tú llegas a casa y llega un hijo con un 7, en nuestra escala en el colegio es del 1 al 7, ¿verdad? Cuando llega uno de tus hijos con un 7 y te dice, mira papá, mira mamá, acá traigo mi evaluación, ¿cómo te sientes tú? Orgulloso, ¿verdad? Sacas pecho de paloma, ese es mi hijo, salió el papá, salió la mamá, o como sea. En Venezuela, no sé, ¿hasta qué número llegan las calificaciones? Hasta el 20. Mira, es que son grandes ustedes, ¿eh? Nosotros llegamos hasta el 7, es lo que alcanza. Bueno, cuando llega con un 20 a la casa en ese contexto, llegamos inflados. Si llegan allá con un 7, probablemente no están muy contentos. Pero aquí sí, hermanos, aprobados o reprobados en la fe. Cuando nosotros hacemos algún curso, alguna enseñanza nueva, generalmente ese proceso termina con una evaluación. Y la evaluación al final del curso te puede dar dos potenciales resultados. Uno es aprobado y el otro es reprobado. Asimismo, hoy día nosotros vamos a entrar en la palabra de Dios porque en esta mañana el Señor está evaluando a través de tu propio corazón y tu propia mente tu vida y quizás te va a hacer una evaluación hasta aquí, hermano, de tu vida con respecto a cómo va tu caminar cristiano. Esta evaluación no es final, es una evaluación que es temporal, es un control, es una nota parcial para que tú puedas evaluar hoy, en esta mañana, tu vida. Entonces la predicación de hoy lleva por título, aprobado o reprobado en la fe. Como introducción, vamos a leer el capítulo 6 del 1 al 3, que esto engancha lo que terminamos la semana pasada y luego de esto vamos a abrirnos a la nueva porción de hoy. Dice así la palabra del Señor del 6, 1 al 3. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Fue el clamor del autor de Hebreos la semana pasada. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, y esto haremos si Dios lo permite. Eso fue lo que cerramos la semana pasada, decíamos, y esto es lo que haremos si Dios lo permite, puesto que, como decía nuestro hermano José, en una de sus partes de la alabanza, de acuerdo a estas encuestas, hermanos, el 10% aproximado de los creyentes lee su Biblia en la semana. Tenemos de lunes a domingo, hermanos, 7 días para poder tener tiempos con Dios. Y la verdad es que muchas veces si nosotros examinamos ese tiempo, tenemos tiempo para todo. Tenemos tiempo para trabajar, nos levantamos temprano, tenemos tiempo para ver televisión, tenemos tiempo para ver las series o algunas maratones de Netflix, incluso, hablamos por ahí en un devocional. Tenemos tiempo para cocinar como cada día, porque sin cocina la tripa suena y no te deja estar, ¿verdad? Ojalá tuviéramos tripas espirituales también para que fueran el mismo efecto. Pero lamentablemente, hermanos, muchos de nosotros, los que estamos acá presentes, no tomamos una Biblia en toda la semana. ¿Qué decir de un tiempo de oración o de tener un tiempo devocional con la familia? Nosotros estamos generalmente enviando un devocional todos los días. Necesitamos también, hermanos, tener ese tiempo constante de oración y de madurez. 10% de cristianos que oran y que viven sus vidas cristianas, hermanos. Si nosotros pudiéramos comparar nuestras vidas a los primeros cristianos del siglo I o a aquellos puritanos, estaríamos lejos, si nosotros pudiéramos evaluarnos sinceramente. Entonces, hermano, en tus boletines, y espero que lo puedas llevar a casa, y boletín para todos, la semana pasada hablábamos de un modelar diario de la fe de Jesucristo. Y aquí está un acróstico que te dice, medita en la palabra aprendida durante la semana, ora en un lugar y en un momento fijo cada día,
devocional diario, ya sea uno personal o familiar. Estudia una nutritiva porción bíblica cada día. Lee la Biblia en forma consecutiva para avanzar en ella. Ayuna de vez en cuando y ten un tiempo exclusivo con Dios. Reconcíliate con Dios a diario y con tu prójimo. Si nosotros hiciéramos una evaluación de todo este modelar cristiano, ¿cuántas cosas de ellas estamos haciendo hoy en día? Quizás una vez a la semana o quizás más veces. Hermanos, si nosotros tuviéramos que rendir un examen hoy, no delante del pastor, sino delante de Dios, y Él te llamara a rendir cuentas hoy día y tomara solamente en cuenta esta última semana, del lunes pasado hasta hoy, y Él te llamara y te sentara en una prueba y de esa prueba dependiera tu aprobación o tu reprobación, ¿cómo estaría tu resultado en ese checklist? Sección 1. Cliquee aquí las cosas que ha completado. ¿Ha leído la Biblia todos los días? 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días y tú vas ticleando. Recuerda que es Dios, a Dios no le puedes mentir. ¿Ya? Él va a saber inmediatamente la evaluación de este test. Pero hermanos, esto es lo que nosotros necesitamos entender si estamos aprobando o reprobando en la fe. Debemos dejar aquellas enseñanzas elementales y avanzar hacia la madurez. No podemos ser niños por siempre. Hermanos, si nosotros viéramos a Tiago o a Cristín, son muy niños cuando están pequeñitos. O a Adiel también, que está ahí en brazos de los papás. Son muy hermosos cuando están pequeñitos. De hecho, yo le decía a los papás de Adiel, a José y Gabriel en la mañana, aprovechen mucho esta instancia porque rápidamente crecen y dejan de estar así. Ya después empiezan y ya son un poquito más grandes, así como el hermano Carlos, un poquito más grande. ¿Ya? Pero hermanos, estos niños son hermosos en este tiempo. Pero si pasara 1 año, 2 años, 3 años, 5 años y todavía estuvieron del mismo tamaño, ya no estaríamos tan contentos, ¿verdad? Algo ocurre. Y en ese sentido es lo mismo que debemos nosotros examinar y evaluar en esta hora, hermanos, porque esto es lo que debemos hacer si Dios lo permite. Esto es lo que le desafió también el escritor de Hebreos a sus lectores. Necesitamos madurar en la fe y clamar en esto porque esta es la voluntad del Señor y esto también es lo que tenemos que hacer si Dios lo permite. Vamos a entrar, hermanos, a la porción del día de hoy y vamos a leer del 4 al 12, pero vamos a ir leyéndolo por porciones. El primer punto que vamos a desarrollar en esta hora es la radiografía de un apóstata o un reprobo. Cuando tú tienes alguna enfermedad, hermanos, se requieren exámenes. Por ejemplo, si alguien tiene una torcedura de un pie y empieza a dolerle mucho, tiene que ir al doctor para que haga una radiografía y esa radiografía va a mostrar si el hueso está dañado, si está quebrado, si está astillado, si es solamente una molestia. Pero al simple ojo no se va a ver. Necesitamos hacer exámenes un poco más profundos. Hoy día, en este versículo del 6:4 al 6, vamos a tomar una fracción para ver una radiografía de un apóstata o un reprobo. ¿Qué es un apóstata? Un apóstata es alguien que supuestamente por un tiempo creyó, caminó, afirmó las verdades que afirma todo el resto, pero después de la noche a la mañana las deja de lado y es como que nunca las hubiera afirmado o creído. Eso es un apóstata. Dice el pasaje así: porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para el arrepentimiento, puesto que de nuevo crucificarán para sí mismos al Hijo de Dios y exponen a la ignominia pública. Cuando nosotros vemos estos pasajes, hermanos, lo primero que necesitamos hacer es una aclaración. Porque en tu mente, cuando tú lees esto sin un contexto amplio de la Escritura, llegas a supuestamente a un veredicto o a una interpretación que si no tuvieras un contexto mayor sería errada. Por ejemplo, la interpretación a primera vista de esto es: perdieron la salvación. Da la impresión de que hablara de eso, ¿verdad? Perdieron la salvación. Pero nosotros, hermanos, tenemos que hacer esta aclaración.
Hay que entender que estas referencias no tienen que ver en ningún caso con una pérdida de salvación, sino que tienen directa relación a quienes en ejemplos anteriores que el escritor de la carta nos fue dando, que fueron testigos del gran poder de Dios como pueblo en la liberación de Egipto. ¿Recuerdan cómo ese pueblo caminó como un solo pueblo y vieron todas las señales y gustaron de muchas cosas de parte de Dios? Pero aún así el Salmo 95 dice, no entrarán en mi reposo porque muchos de ellos no creyeron en sus corazones. Pero todos ellos fueron participantes de la obra de Dios. Así también como estos reprobos o apóstatas, también hay grupos que en el tiempo de la iglesia, en este primer tiempo, hermano, de la iglesia, han gustado de la palabra de Dios, han gustado de las acciones, de los señales y milagros que se han visto en el primer tiempo. La era apostólica fue una era grandiosa de señales y milagros, y muchos de ellos, hermanos, vivieron los milagros, experimentaron los milagros, vieron las señales, gustaron esta palabra, pero finalmente cayeron. En la advertencia que trae también los versículos anteriores, cuando hablaba de los ángeles, cuando hablaba del pueblo y otras cosas más. Entonces, habiendo hecho esa aclaración que no trata de una pérdida de salvación, vamos a ver entonces de qué trata esto. Hablando de estos reprobos o de estos apóstatas, el escritor de Hebreos dice, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, y aquí, hermanos, hace 4 referencias a estas personas. Dice, fueron iluminados, probaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo. Vamos a ir viendo cada una de las cosas que estos apóstatas o reprobo, hermanos, fueron testigos e incluso vivieron y evidenciaron por un tiempo. Dice, una vez iluminados. La palabra ahí, iluminados, es fotizo, que viene de fos, luz. Significa tener luz, ser alumbrados. Primera de Juan 1:9 nos dice, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Hermanos, la venida del Señor Jesucristo a esta tierra es una luz para todos los hombres, independientemente que sean creyentes o inconversos. El hecho de que exista la luz del Jesús, hermanos, hace que todos estemos de alguna u otra forma siendo expuestos a esta luz. Va a haber 2 condiciones o 2 formas de recibir esta luz. Una se va a recibir con gozo y vamos a poder ver, o 2, como las cucarachas, cuando estás en la noche en la cocina, tú enciendes la luz, cae la luz y ¿qué hacen las cucarachas? Se esconden lo más rápido posible. Pero la luz está. Que no les guste la luz es otra cosa, pero la luz está. Y Juan 1:9 dice, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Un poco más adelante, Hebreos 10:32 nos da evidencia de otros que han sido aceptos y dice lo siguiente, pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Hermano, uno que ha sido reprobado, uno que ha sido un apóstata, al momento de la prueba, al momento del sacrificio, al momento de la incomodidad, él lo empieza a pensar un poco más. Él empieza a evaluar si efectivamente el dolor, el sacrificio, los padecimientos, hasta ahí valen la pena. Si esta persona efectivamente, hermanos, ha creído con una fe vana, con una fe natural, al momento de la prueba, al momento del dolor, va a decir, esto no vale la pena. Y finalmente, ¿sabes qué va a hacer? Se va a apartar. Se va a apartar. ¿Por qué? Porque la vida espiritual, hermanos, como dice la palabra, es espiritual. Y si no hay una vida espiritual ahí, hermanos, entonces todavía estás en muerte. Todavía ellos están en perdición. Los que fueron una vez iluminados, ellos, hermanos, habiendo conocido la luz del Señor, estamos viendo, por ejemplo, los 2 casos. Los que recibieron todos los dones y las señales en el tiempo de Moisés y de la salida, y también todos los que estuvieron a las expensas de los apóstoles en el primer siglo.
Muchos de ellos vieron señales, muchos de ellos fueron iluminados con la palabra de Dios, con el nombre de Jesucristo, pero finalmente anduvieron por un tiempo, pero luego se apartaron. Estamos viendo la radiografía, cómo se están mostrando estos reprobos, y nosotros también necesitamos examinar, hermanos, cómo está nuestra fe y nuestro andar y nuestra madurez en Cristo. Necesitamos examinar si tú has sido iluminado efectivamente con Jesucristo y esa iluminación ha venido a ser una fe sobrenatural en tu vida, o en este momento estás escuchando acá con oídos naturales y creyendo y viniendo vez tras vez con una fe vana. Si eso es así, entonces necesitamos examinar porque hay problemas. La radiografía va a mostrar que hay alguna necesidad de algo, probablemente de salvación, si ese es el caso. El punto 2 dice, y probaron el don celestial. La palabra probaron ahí es geumai, que significa hacer gustar o probar o dar una degustación. Cuando nosotros vamos a los supermercados, hermanos, generalmente los supermercados un poquito más high, ya sea Jumbo, Líder, ya tenemos a personas que están ahí bien vestidas en este tiempo de 18 o algo así, y están siempre con una bandejita y te dice, ¿quiere probar? ¿Quiere una degustación? Y nosotros, hermanos, sin mayor compromiso, que esa es la palabra, sin un mayor compromiso nos acercamos y degustamos algunas de las cosas que ellos están ofreciendo. Por ahí tengo el caso de un par de hijos que probablemente en algún momento en algún supermercado vieron alguna cosa rica y probaron toda la bandeja. Daban una vuelta y sacaban una y así. No sé si a ustedes les pasa a veces. Quizás no son los hijos, quizás son ustedes mismos. Pero esto es la idea, cuando tú te acercas a probar sin un mayor compromiso. Porque ellos te dicen, pruebe, sin compromiso. Esa es la palabra, ¿verdad? Entonces, como es sin compromiso, ¿qué haces tú? Vas y pruebas. Y dices, con uno no es suficiente, todavía no tomo bien el sabor, voy a probar otro. Y ya como en el tercero tú dices, ya, puede ser. Ahora, si lo que has probado realmente, hermano, te ha gustado y ves que vale la pena, hay veces que compramos el producto. ¿Qué hacemos entonces? Nos comprometemos con el producto que estamos degustando. En este caso, hermano, dice que estos hombres probaron el don celestial. Estuvo ahí el Espíritu Santo con la bandeja en mano y ellos probaron o degustaron lo que tenía que ver con las cosas de Dios. Ellos escucharon la palabra, ellos vivieron lo que vivía el resto de la fe. Ellos quizás, algunos de ellos se bautizaron, otros hermanos tomaban la cena del Señor, otros escuchaban contentos y cantaban las alabanzas y derretían probablemente las alabanzas, pero aún no ocurría que ellos se comprometieran efectivamente por el resto de sus vidas con lo que estaban haciendo. Ese don celestial. Lo probaron, lo degustaron. Pero hermanos, efectivamente, estos apóstatas solamente prueban. Solamente prueban. Voy a ver para ver de qué se trata. Pero la clave aquí es sin compromiso. Puesto que un hijo de Dios verdadero, lo primero que hace cuando ha sido transformado, que dice la Escritura, se compromete a la iglesia de Dios, hermanos, porque sabe que es parte del cuerpo, porque sabe que es uno más añadido al cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, no es suficiente con degustar la buena palabra de Dios o degustar el don celestial, sino que necesitamos también evidenciarlo en nuestras vidas, necesitamos comprarlo. Que probaron el don celestial. Hermano, no quiere decir que ellos hayan sido salvos. Quiere decir que ellos coquetearon. Quiere decir que ellos pasaron por el pasillo de las promociones en el supermercado y vieron a una guasita bien encachada o a un guaso bien plantado con sus productos y coquetearon porque le gustó el producto y algo más. Y quizás estuvieron en ese pasillo un tiempo, quizás probaron un tiempo. Pero finalmente no se comprometieron. No se comprometieron. Probaron el don celestial.
Una tercera desarrollo es, y ellos fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Hermano, tú tienes que entender que cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú estás en el cuerpo de Cristo, aquí se hace patente y se hace presente la presencia ¿de quién? Del Espíritu Santo. Hermanos, no solamente el Espíritu Santo está en cada uno de los creyentes verdaderos y genuinos. Dice la Biblia que cuando nosotros realmente somos regenerados, cuando realmente nosotros tenemos ese don sobrenatural que nos da el Espíritu Santo y ese arrepentimiento y lo manifestamos también de parte de Dios, el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros y nosotros venimos a ser templo del Espíritu Santo. Si tú estás en la iglesia siendo salvo, entonces el Espíritu Santo está en ti. Pero también debes saber que cuando la iglesia se junta, el Espíritu Santo se manifiesta en este lugar, ya sea en la palabra. Nosotros hemos invocado en esta mañana, cuando abrimos la reunión, que el Espíritu Santo se manifestara e hiciera en nosotros lo que ha de hacer. La presencia del Espíritu Santo, hermanos, está aquí. No necesariamente se va a sentir como fuegos y señales y gritos y danzas, sino que va a estar en una forma en que va a trabajar en tu vida o no. Entonces, hermanos, ellos fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Ellos estuvieron en cierto lugar donde el Espíritu Santo se manifestaba. Ellos estuvieron en reuniones donde había apóstoles haciendo obras milagrosas, donde el Espíritu Santo daba señales. Ellos probablemente fueron testigos de las lenguas cuando cayeron y comenzó Pentecostés. Ellos fueron y evidenciaron y fueron partícipes del Espíritu Santo, no como el Espíritu Santo que haya hecho morada en ellos, sino que rondó y los rodeó por todas partes. Esto es como cuando tú estás en un viento de septiembre, hermano, y sabes que la brisa de septiembre es bastante especial y tú puedes ir caminando y sientes la brisa en tu cuerpo. Esto es lo mismo. Ellos sintieron la brisa del Espíritu Santo en diferentes momentos en su vida. La única diferencia es que ese Espíritu Santo siempre estuvo externamente, pero nunca estuvo en sus vidas. Ellos no llegaron a ser templo del Espíritu Santo. Entonces, hasta aquí podemos ver que la radiografía de un reprobo o de un apóstata es que una vez fueron iluminados, como nosotros hemos sido iluminados. Si tú, por ejemplo, hoy día no eres salvo, sin duda has recibido el Evangelio muchas veces. Has pasado quizás un discipulado entero. Eso se llama ser iluminado. Ellos fueron iluminados. La verdad es que ser iluminados no es sinónimo de ser salvo. Es recibir iluminación externa. Ellos probaron el don celestial. Ellos degustaron sin comprometerse. Otra radiografía que nosotros vemos es que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, los rodeó, los cercó, recibieron de la iglesia, recibieron de los hermanos, estuvieron ahí, compartieron un tiempo, pero algo ocurrió. La palabra fueron hechos partícipes, ahí es metocos, que es participante, partícipe de, o se traduce como compañeros o como socios. Socios, compañeros. Pero hermanos, nosotros en la iglesia no somos ni socios ni compañeros, somos un cuerpo. Esa es la diferencia. Cuando tú tomas a tu hermano y tú ves este grupo como un grupo de personas o un grupo de creyentes, esa es una mala concepción porque nosotros somos un cuerpo y deberíamos funcionar así, no como socios ni compañeros, sino como un cuerpo. De hecho, el ejemplo más clásico de eso es el matrimonio. Si bien es cierto, nosotros nos hacemos compañía con nuestra esposa o nuestro esposo y nosotros también podemos sentir una amistad con nuestro esposo o nuestra esposa, pero finalmente no somos dos personas totalmente independientes, sino que somos ¿cuántas? Una persona. Por lo tanto, hermanos, es crítico cuando nosotros no somos esa unidad. De hecho, es complicado cuando el esposo o la esposa se distancian, se pelean y cada uno va a dormir a su cuarto y se echan de menos por un rato. Claro que en la primera parte de la pelea no se echan de menos nada, ¿verdad? Ojalá te fueras a dormir allá a tu cama que está en China, lo más lejos posible. Pero después empieza a pasar el asunto, empieza a tocar el corazón al Señor y empieza a recordarte que son una sola carne y que deben estar unidos en uno, porque ya no somos dos, sino son uno solo.
Dicho sea de paso, aprovechando el tiempo, si hay alguien en esa circunstancia, es un bonito tiempo escuchar la palabra de Dios para que ella te reprenda y también te exhorte a volver a poner las cosas en su lugar, hermanos. Ellos, los que son reprobos, los que son apóstatas, ellos han sido compañeros o han sido socios con los que han estado en la iglesia, han sido parte de la iglesia como asistentes, como oyentes. Pero finalmente, hermanos, ellos todavía no son parte de ese cuerpo. Y finalmente, como cuarto punto de estas 4 cosas que nosotros tenemos que ver en la radiografía, ellos gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Gustaron la buena palabra de Dios. Hermano, tú cada domingo tienes el privilegio de escuchar la palabra de Dios, por lo menos de este púlpito. Este púlpito, hermanos, es uno que ha sido muy celosamente guardado con la predicación de la palabra de Dios lo más expositiva posible para que sea Dios el que te hable a ti. Entonces, no me cabe duda de que en el primer siglo, hermanos, también fue algo muy parecido. Ellos gustaron de la buena palabra de Dios. Ellos tuvieron acceso a la predicación del Evangelio. Ellos tuvieron acceso a las palabras mismas, hermanos, de los escritores originales. Probablemente aquí anduvo Pablo o Bernabé o Silas, hermanos, y está en este momento siendo un testigo privilegiado de lo que Dios está haciendo. Gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Cuando nosotros hablamos del siglo venidero, hermanos, estamos hablando del reino del Hijo. Y en el reino del Hijo se instaura solamente cuando el Señor Jesucristo empieza a caminar por esta tierra y empieza a instaurar su reino. Y empieza a instaurarlo ¿con qué? Con señales y milagros. Muchos vieron los señales y los milagros. Luego viene la era apostólica, que la era apostólica, hermano, también los apóstoles de Jesucristo, ¿qué hicieron? Fueron chequeados, confirmados con el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, todo eso ocurrió con estos hombres que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Vieron las señales. Ellos percibieron con su vista, oyeron de la boca de otros en primera persona de que hubo algo, hermano, que pasó ahí. ¿Qué mayor privilegio? Ellos fueron iluminados, ellos probaron el don celestial, ellos fueron partícipes del Espíritu Santo y ellos gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Todo eso suena muy bien, hermano. Y de hecho muchas de esas cosas probablemente tú también las has vivido, porque de alguna u otra forma tú has sido iluminado también, tú has probado el don celestial, tú has sido partícipe del Espíritu Santo y tú has gustado la buena palabra de Dios y también has evidenciado los poderes del siglo venidero. De alguna u otra forma has sido testigo de ello. Pero ¿cuál fue el problema final de estos apóstatas o estos reprobos? El versículo 4 al final nos dice, pero después de haber hecho todo esto, hermano, después de haber tenido todos estos privilegios, de haber tenido todas estas señales, dice el Señor, pero después cayeron. Pero después cayeron. Pero después se apartaron. Pero después mostraron o evidenciaron su verdadera naturaleza. Hermanos, en esta iglesia han pasado muchas personas que no puedo llamar hermanos, sino que solamente personas o asistentes. Ellos en algún momento, hermanos, fueron las personas más felices de la vida, las personas más contentas por todo lo que recibieron, pero después de un tiempo, cuando empezaron a escuchar palabra de Dios que confrontaba sus vidas un poco más dura, o cuando tocaba algo más puntual en sus vidas, ¿sabes qué fue lo que dijeron? No, dejémoslo hasta aquí nomás. Dejémoslo hasta aquí nomás. Yo me busco una iglesia que no me molesten, que no me exhorten, que sea lo más social posible. Ojalá que tengamos muchas actividades sociales porque eso yo quiero. Hermano, gracias, pero la iglesia no me gusta porque es demasiado bíblica y yo necesito algo más secular. En otras palabras, este servicio que ustedes me están dando no me gusta.
Yo quiero solamente un servicio que yo pueda pagar, donde pueda venir una vez a la semana, un día domingo, y que después de eso nadie me moleste y después de eso no tenga nada más que hacer. Hay personas que han estado acá, hermanos, que me han agradecido literalmente en la iglesia, me han dicho, pastor, usted ha sido un padre para mí. Y a los tiempos después, a los meses después, con el puñal en la espalda, están ahí. Ustedes son apóstatas, ustedes son sectarios, y así, hermanos. Ellos probaron, ellos gustaron, ellos evidenciaron, pero después dice la palabra de Dios, pero después cayeron. ¿Y sabes qué dice después? Que es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Esto quiere decir, hermanos, que ellos escucharon la buena palabra de Dios, vieron lo que era la iglesia era, disfrutaron de muchas cosas, cena del Señor, bautismo incluso algunos, pero finalmente ellos evidenciaron lo que había en sus corazones, y sus corazones, hermanos, todavía eran corazones de piedra, todavía eran corazones que no se habían regenerado porque no hubo ningún cambio real en sus vidas. Entonces, esto es lo que nosotros podemos ver en estos hombres, porque es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque sus corazones, hermanos, no han sido regenerados. ¿Qué quiere decir eso? Nunca se hizo una obra del Espíritu Santo en esas personas y probablemente tampoco nunca las vamos a ver, puesto que el Señor también decía en el Salmo 95, juraré que ellos no entrarán en mi reposo. Después de ver, de escuchar, de evidenciar, de vivir, hermanos, ellos no fueron movidos ni un solo centímetro efectivamente en sus vidas. Finalmente terminaron mostrando lo que eran, muertos espirituales. Hermanos, ya han pasado por esta iglesia personas así. Y este es mi ánimo para ti, para que puedas examinar cómo está tu vida, porque yo puedo decirte hoy día a ciencia cierta, hermano, que esas personas que pasaron un día por aquí, que hoy día no están, por todas las razones que ya te comenté, esas personas fueron personas que reprobaron delante del Señor. Han reprobado. Porque si tú estás hoy buscando un servicio, hermano, en este lugar, quiero decirte que puedes tomar tus cosas y buscar algo mejor. Hay cines, hay cosas que están dando en otros lugares que tú puedes buscar un mejor servicio, hermano. La iglesia no es un servicio, la iglesia es para personas que han sido regeneradas, arrepentidas y que hoy día realmente quieren vivir una vida transformada en Cristo Jesús porque han conocido y amado a su Señor. Si no, hermano, realmente estás perdiendo tu tiempo en este lugar. Si estás ahí luchando con el pastor que fome, que es aburrido, que la palabra no te gusta, que la iglesia no te gusta, hermano, entonces hay muchos otros lugares donde tú podrías estar hoy, puesto que si estás en esa instancia, quiero decirte que tú todavía estás muerto espiritualmente. Esta es una radiografía, hermano, de la iglesia, de los que están ahí con los primeros judíos, pero también es una radiografía nuestra. Hermanos, después cayeron y es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. ¿Qué quiere decir eso? Hermanito, usted necesita evidenciar el costo del discipulado y el costo de la vida en Cristo porque te costará todo. Sí, pastor, sí, yo firmo, sí, yo quiero ser un discípulo de Jesucristo, me bauticé, pero a los 2 meses después, al año después, el hermanito anda viviendo tal cual como vivía antes. ¿Y sabes qué pasa? Que las personas que lo vieron un día con la Biblia bajo el brazo y diciendo, no, si yo soy un discípulo de Jesucristo, no, si ustedes fueron testigos de mi bautismo, y al año después lo ven a ese hombre en alcohol, adicciones u otras cosas, y que ya no muestra ninguna evidencia de haber sido salvo, hermanos, esa es una ignominia. Eso es una burla del Señor Jesucristo. Ah, ¿ese es tu Dios? ¡Uy, qué pequeño tu Dios! Tú anduviste con tu Biblia en el brazo tanto tiempo, me criticabas a mí, me predicaste el Evangelio, pero ahora mírate tú, borracho en una calle, divorciado de tu esposa, viviendo los placeres de este mundo. Hermano, ¿qué crees tú que trae un pseudo creyente cuando está así a la iglesia, a Cristo? Vergüenza.
vergüenza. Hermano, que eso no sea tu caso hoy día y puedas examinarte para que no vayas a ser tú un reprobo o seas tú uno, hermano, que finalmente sea una apóstata de la fe. Pero después cayeron y es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. Lo peor de todo esto, hermanos, es que esas personas de su boca dijeron muchas veces: yo tomo el costo, yo quiero ser parte, yo soy un hijo de Dios, yo quiero servir, yo quiero tantas cosas, y después vieron que la carga era pesada, que era diferente, que les abrumó porque sus propias vidas, hermanos, no habían sido regeneradas. ¿Y qué ocurre con ellos? Apostatan de la fe, se van, cambian, ya no están. Bien. Un segundo punto, hermano, luego de haber examinado en profundidad lo más posible esta radiografía de un apóstata o un reprobo, antes de pasar al punto, hermanos, si esta radiografía en algún punto, en alguno de estos 4 puntos toca a tu vida, necesitas ir delante de la presencia de Dios y clamar a Dios, hermano, porque esta radiografía está diciendo que tú tienes algún problema grave. Y eso es lo que hacen las radiografías, muestran la real condición del hombre. Un segundo punto, hermanos, y con esto también contrasta la idea de un aprobado y un reprobado, es lo que Hebreos 6, 7 y 8 nos muestra. Este punto se llama analogía de los aprobados y los reprobados. Hebreos 6, 7 y 8 nos hace esta analogía, hermanos, donde compara a los que son aprobados y también compara a los que son reprobados, y dice lo siguiente: porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y, primero, produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Ellos son los aprobados. 2, pero si produce espinos y abrojos, no vale nada, está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Hermanos, y esta analogía de las tierras no es nueva. Esta es la misma analogía que el Señor usó con respecto a las semillas. El sembrador salió a sembrar y sobre las tierras sembró, y de las 4 semillas, ¿cuántas semillas realmente florecieron y dieron fruto abundante? 1. Hermanos, esto es lo que yo trato de decirte. Por eso las iglesias bíblicas no son abundantes o no están llenas de personas, porque la iglesia bíblica lo que hace, hermanos, no te está diciendo todos los días que eres el mejor, que eres el campeón, que Dios quiere sacar el campeón que hay en ti, que Dios quiere bendecirte hasta que seas rico, porque la bendición de Dios es para ti hoy, aquí y ahora, y eso se evidencia en salud, prosperidad, amor, dinero. Eso es lo que muchas iglesias están proclamando el día de hoy. Pero una iglesia bíblica lo que hace es proclamar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice en este momento que necesitas examinarte para saber si estás aprobado o reprobado delante de la presencia de Dios. Y esta es la prueba. Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Todos nosotros, aprobados y reprobados, somos como la tierra. Somos como la tierra. Y después dice, y bebe la lluvia. Y la lluvia, hermanos, cae sobre todos. La lluvia cae sobre aprobados y sobre reprobados. De hecho, hoy día todos están escuchando en este salón la misma palabra. Esto es lluvia. Y toda lluvia, hermano, de Dios es de bendición, es nutritiva espiritualmente. Trae los nutrientes necesarios para la buena tierra. Entonces, la tierra está ahí. La lluvia es común. Y dice que con frecuencia cae sobre ella. No es como nuestro Viña del Mar, que este año llovió 2 o 3 veces. Si es que. Aquí no estamos hablando de sequía, estamos hablando de lluvia que cae con frecuencia. Hermano, aquí domingo a domingo y también los miércoles se expone la palabra de Dios. El día domingo es una predicación directa a tu vida, el día miércoles son estudios que tienen que ver con la palabra de Dios, pero constantemente, con frecuencia, la lluvia de la palabra de Dios cae sobre tu tierra, frecuentemente. Aquí está la diferencia en lo que hace en un reprobo y en un aprobado. Cuando esa lluvia cae en tu tierra y tú eres un aprobado, dice la palabra que en ti produce vegetación útil.
vegetación útil. En otra palabra sería, produce fruto. Produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada y recibe bendición de Dios. Produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada y recibe bendición de Dios. Esto es lo que ocurre en la tierra de un aprobado cuando la lluvia de la palabra de Dios cae constantemente en ella. Genera fruto y es útil para aquellos que está siendo cultivado. En el fondo es útil para toda la congregación, para edificación, para el predicador y para todos los demás. Hermanos, te haces útil. Tienes fruto acompañándote. No estás sin fruto. Ahora, por otro lado, dice que esta misma tierra que bebe la misma lluvia que con frecuencia cae sobre ella, produce espinos y abrojos y no vale nada. Si tú recibiendo la lluvia del Señor a través de la palabra constantemente, tus frutos son espinos y abrojos, ese fruto malo. Hermano, cuando nosotros hablamos de dar fruto, déjame decirte que todas las personas dan fruto. Todos damos frutos. La única diferencia es si es fruto bueno o fruto malo. Todos damos algún fruto. Fruto bueno o fruto malo. El primero dice que produce vegetación útil. Ese es fruto bueno. El segundo produce espinos y abrojos. Hermano, cuando tú tienes hambre y por ejemplo vas en un campo y ves de pronto un manzano que tiene unas manzanas o unas naranjas y tienes hambre, ¿qué haces? Estiras la mano, sacas el fruto y te sacías. Pero si tuvieras hambre y fueras por un lugar donde hubieran espinos y abrojos, ¿te es de bendición para tu vida eso? ¿Puedes comer espinos, abrojos? No, ¿verdad? ¿Qué ocurre con ello? Dice, no vale de nada, está próxima a ser maldecida. Hermanos, si hoy día tú no estás dando frutos buenos y todavía estás aquí pensando que esto va a seguir eternamente, necesitas escuchar esto. Esta tierra está produciendo espinos y abrojos, no vale nada, pero está próxima a ser maldecida. Y finalmente termina ¿cómo? Siendo quemado. ¿Eso que equivale de que termina dónde? En el infierno, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo iba caminando un día y vio una higuera, y esa higuera dijo que él tenía hambre y trató de ver el fruto y no tenía, ¿qué hizo el Señor Jesucristo con esa higuera? La maldijo. Y esa higuera que fue maldecida, ¿qué pasó? Se secó, hermanos, y murió. Entonces, ¿cómo tú evalúas tu vida en base a aprobado o reprobado? Examina el fruto que estás dando. Si nosotros pudiéramos ver cuál es el fruto evidente de tu vida en la congregación para lo que es la edificación del reino, para lo que es el avance y la expansión de su iglesia, ¿qué cosa estás haciendo? ¿Eres partícipe de esto? ¿Realmente estás afuera de esto? Realmente, hermanos, necesitas evaluar porque la foto está clara. Lluvia constante en la tierra, sobre el aprobo produce fruto y vegetación. Sobre el reprobo produce espinos y abrojo, no vale nada y está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Entonces, la primera radiografía queda mucho más clara a nivel de la segunda. Te das cuenta que no estaba hablando de salvos que perdieron la salvación, sino que de personas que siendo tierra recibían la misma agua y abundancia de lluvia que los demás, pero su fruto era abrojo, espino y no servía para nada. ¿Te gustaría escuchar hoy día que el Señor viniera y te dijera, hermano, buen siervo y fiel, estás teniendo súper buen fruto, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré? Esto es como cuando el hijo llega con el 7, ¿verdad? O con el 20. Pero ¿qué pasaría si Dios te diga, ¿sabes qué? No vales para nada, no sirves de nada. No es agradable oír eso, ¿verdad? Necesitamos, hermanos, examinar para ver quiénes somos y dónde estamos. Finalmente, para ya cerrar esta predicación y en un tercer punto, es perseverancia y fruto de los aprobados. Hebreos del 9 al 16, hermano, nos dice lo siguiente.
Pero en cuanto a vosotros, amados, fíjate que le está hablando aquí, está haciendo un cambio, está hablando también ahora a los amados. Pero a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, hermanos, la forma en que está hablando el escritor no es una forma suave, no es una forma fácil de digerir, está confrontando a la audiencia. Y por eso dice, hermanos amados, aunque les hable de esta manera, de la misma manera que yo les estoy hablando a ustedes, también es necesario que sepan que estamos persuadidos de que las cosas que son mejores, que pertenecen a la salvación, porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y paciencia heredaron las promesas. Entonces, lo primero que este hombre, este hermano, este escritor dice en cuanto a la perseverancia y fruto de los aprobados, es que necesita hablarles así porque necesita que examinen el fruto, su propio fruto. Porque hay mejores cosas que pertenecen a la salvación. Y después dice, ¿por qué es importante que tú des fruto y que te mantengas en él? Fruto bueno. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre. Esto es lo mismo que dice 1 Corintios 15:58. Por tanto, amados hermanos, estad firmes, constantes, abundantes siempre en toda buena obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hemos dicho muchas veces que Dios es juez justo, pero Dios es juez justo, hermano, para el castigo como para la recompensa. Dios es justo, Dios es cabal, Dios ama la pieza correcta, la pieza justa. Y hermanos, si tú estás dando un fruto bueno, si tú estás dando un fruto que realmente vale la pena, Dios va a recompensar ese fruto y Dios, hermano, te va a decir, eso vale la pena, y Dios no es deudor de nadie. Dios no debe nada a nadie. Por lo tanto, Él va a recompensar con lo exacto tu justicia y sobre eso va a añadir gracia y misericordia, más de lo que merecemos. Entonces, hermanos, esto es lo que tienes que recordar. Y dice, habiendo servido y sirviendo aún. ¿Te das cuenta que esto no tiene que ver con los que pasaron por Viña un día? Dice, sirviendo ahora y sirviendo aún. Sirvieron en el pasado y en el presente, ¿cómo están? Sirviendo. Y en el futuro, ¿cómo estarán? Sirviendo, hermano. Esto no fue solamente de pasar un tiempo, una vez, un periodo y después olvidarse. Esto es constante. Habiendo servido y sirviendo aún a los santos, a la iglesia, dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, muestre la misma diligencia, muestre el mismo trabajo, el mismo esfuerzo. ¿Hasta cuándo? Dice ahí, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Hasta el fin de qué? ¿De que termine la reunión? Hermanos, hasta el fin de tu vida o de que venga el tiempo del Señor y declare el fin de los tiempos. Ese es el fin que nosotros esperamos. No es el día, hoy día se acabó y nos vamos para la casa y fue el fin. No, tu vida, hermano, hasta el fin de tu día. Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar, fíjate esto, alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Hermano, ¿tú piensas que eres salvo porque hiciste una oración en tu corazón y recitaste de memoria algo o te hicieron repetir una oración? Eso no tiene nada que ver con la salvación. De hecho, la única forma de evidenciar y tener certeza de que somos salvos es de que estamos dando fruto y es que estamos sirviendo y que estamos siendo fructíferos en la obra del Señor. Si no, hermanos, la evidencia es que probablemente nada esté ocurriendo, solamente estés engañado en tu mente y pienses que estás en algún momento de tu vida correcto, bueno delante de Dios, pero efectivamente nada ha ocurrido, nada está ocurriendo y lo último que va a ocurrir en tu vida es que vas a escuchar, apártate de mí, hacedor de maldad, al infierno preparado para el diablo y sus ángeles.
Hermano, necesitas evidenciar lo que dice la Escritura, pero deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar plena seguridad de la esperanza. Solo el que persevera hasta el fin, hermanos, es aquel que evidencia plena seguridad. Cuando dice la Escritura, el que perseverare hasta el final, ese será salvo, no quiere decir que tú tienes que esforzarte en obras para mantener una salvación. No, quiere decir de que si tú eres salvo de verdad, vas a evidenciar hasta tu vida final, tu día final, hermanos, esa abundancia de fruto, ese caminar en Cristo. A fin o con el propósito de que no seas perezoso, que no seas flojo, sino imitador de los que mediante la fe y la paciencia heredarán las promesas. Son palabras duras, palabras amorosas por un lado, porque en el fondo la dureza tiene que ver con el amor de que esos hermanos no estén errando el blanco y efectivamente no están dando abrojos, sino un buen fruto. Aplicaciones para el día de hoy, hermanos, para tu vida. En cuanto al primer punto, radiografía de un apóstata reprobo. Si nosotros evidenciáramos una radiografía en el día de hoy y tú estuvieras ahí con esa radiografía en mano y con un doctor espiritual, ¿qué evidenciaría tu radiografía? Esto habla de los tibios, de los no comprometidos, de aquellos que degustan el sabor de la salvación pero que no la compran. El precio del discipulado, el costo del discipulado te costará todo. Siguen viviendo sus vidas, estos reprobos siguen viviendo sus vidas como si nada cambiara con o sin Cristo. Estos son los que a la prueba o ajuste abandonan la fe o a la iglesia porque no les gusta que se les confronte o que se les digan las cosas. Una aplicación del segundo punto de la analogía de los aprobados y los reprobos es que todos somos tierra aquí y todos estamos recibiendo lluvia abundante, predicación a predicación cada domingo. La respuesta o la pregunta es, ¿qué fruto hay en tu vida? ¿Estás siendo útil? ¿Estás generando un fruto bueno? ¿O solamente hay abrojos y espinos? Y el último punto es perseverancia y fruto de los aprobados. Hermano amado, un aprobado en Cristo está siempre solícito a ser de bendición, a generar frutos buenos, sin pereza, hasta el fin, sabiendo que su obra será recompensada por el bueno y justo Dios. Entonces, mi amado hermano, en esta mañana, la exhortación para ti es a animarte a evaluar a la luz de esta radiografía, a la luz de esta analogía y a la luz de esta esperanza, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué está pasando con tu vida a nivel espiritual? ¿Estás siendo un aprobado o estás siendo un reprobo que hoy día está aquí, pero mañana quizás ya no te vas a estar, ya no te vamos a ver? Es hoy el tiempo donde necesitas examinar. Es hoy el tiempo donde necesitas ser quebrantado delante del Señor. Es hoy el tiempo donde necesitas humillarte de la presencia de Dios. Porque si hay señales de que la radiografía muestra cosas que no son correctas en tu vida, es tiempo de arrepentirte delante del Señor. Es tiempo de creerle al Señor y venir a su presencia. Recuerda que Dios es santo 3 veces. Recuerda que el Señor es justo. Recuerda que ninguna persona impía puede estar delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, necesitas arrepentirte de tus pecados, creer en el Señor Jesucristo, y luego eso se manifestará a través de ¿qué cosa? De un fruto bueno y constante que va a durar ¿cuánto tiempo? Hasta el final de tus días. Vamos a orar, amados hermanos. Señor, vamos delante de su presencia en esta hora, dando gracias por este día. Señor, tu palabra ha sido bastante clara el día de hoy y damos gracias, Señor, porque sin duda esto nos muestra a ciencia cierta quiénes somos en Cristo. Probablemente el predicador no pueda saber lo que hay en el corazón o en la mente de cada persona, pero tu Espíritu Santo, Señor, está presente aquí. Y en esta hora tú sabes, Señor, quiénes están evaluando, quiénes son salvos, quiénes son reprobos. Y te ruego en el nombre de Jesús, Señor, si es que en esta hora hay algún reprobo en este lugar, tú vengas, Señor, quites el corazón de piedra, pongas el corazón de carne y realmente le hagas vivir a través de este arrepentimiento sobrenatural y esta fe sobrenatural